Almohadilla, 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 almohadilla. Primera parte. Con cada página del libro de Lamentaciones, se respira un aire cargado de emociones intensas. Un panorama en el que el pueblo de Jerusalén alza un desgarrador canto de dolor tras la devastación que vivió. Las imágenes que describen la ciudad en ruinas, los muros derribados y el fuego arrasando cada rincón irradian una fuerza abrumadora. Las palabras que encontramos en este texto antiguo no solo retratan la tristeza y la desesperanza de quienes lo vivieron, sino que también permiten al lector moderno asomarse a un escenario donde la fe, la esperanza y el cuestionamiento se entrelazan en una danza profundamente humana. Es un texto breve pero punzante, que atrapará con sus lamentos y su poesía a cualquiera que se siente explorar sus versos. Tan solo escuchar mencionarlo ya puede despertar curiosidad. ¿Cómo es posible que un libro de hace tantos siglos conserve la habilidad de mover las fibras más íntimas del corazón? Es así como se revela un tesoro lleno de detalles que muchos pasan por alto, pero que, ante la mirada correcta, sobresalen como destellos de sabiduría. A diferencia de otros libros bíblicos donde a menudo predomina la epopeya, los milagros o las enseñanzas más directas, aquí destaca una voz frágil que brota del infortunio. Una voz que hace visible la vulnerabilidad de un pueblo y, al mismo tiempo, la necesidad de clamar por ayuda divina cuando todo se siente perdido. Almohadilla, 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 almohadilla. Segunda parte. El origen de Lamentaciones es un tema apasionante. Aunque no hay un consenso absoluto, muchas tradiciones señalan al profeta Jeremías como su autor. Se cree que estas expresiones de congoja afloraron después de la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, cuando el templo fue reducido a escombros. El ambiente que describe es lúgubre, un silencio lleno de cenizas, calles vacías y un dolor tan grande que se percibe en cada línea. Con frecuencia vemos personificada a la ciudad como si fuera una viuda desolada, vestida de luto y llorando en la noche sin consuelo. El texto no se limita a señalar el sufrimiento, sino que ahonda en la percepción de un castigo que cae sobre el pueblo por su desobediencia, algo que resuena con un trasfondo moral y religioso. Curiosamente, hay quienes apuntan a que Lamentaciones contempla la justicia divina, ya que la desgracia no llega al azar, sino que se vincula con las acciones previas de los habitantes. Sin embargo, más allá de la culpabilidad, lo que más atrae es el juego poético que encierra. Por ejemplo, cada uno de los capítulos que forman el libro, en casi todos los casos, está construido con un orden alfabético en hebreo, lo cual se llama acróstico. Entonces, las primeras letras de cada versículo siguen el orden del alfabeto hebreo, como si se buscara encerrar la totalidad del dolor y la desolación de la A a la Z. Este detalle es verdaderamente fascinante, pues nos habla de una elaboración literaria cuidadosa, marcando cómo, detrás de la expresión cruda de la pena, hay un arquitecto poético que planifica cada palabra. Esta estructura también es una muestra de la manera en que el dolor puede organizarse, poniéndolo en un marco que hace posible expresarlo de forma contenida y significativa. Para muchos creyentes, leer Lamentaciones no es solo enfrentarse con la herida histórica de la destrucción de la Ciudad Santa, sino también revivir la necesidad de clamar a Dios cuando la vida se vuelve demasiado oscura. Por ese motivo, en algunas tradiciones judías se recita públicamente en la festividad del 9 de Av, la fecha en la que se conmemora la caída de Jerusalén y la posterior destrucción del templo. Este acto no es únicamente un recuerdo histórico, sino una manera de mantener viva la conciencia sobre la fragilidad de la existencia y la penitencia ante los errores. Al ser un libro eminentemente poético, resulta interesante notar que en su idioma original, el hebreo, los versos tienen un ritmo atento a la métrica y a la sonoridad, lo cual intensifica la fuerza de su mensaje. Ahora bien, aparte de la estructura literaria, en Lamentaciones se advierten pinceladas que rozan lo filosófico, que sucede con la relación entre Dios y el pueblo que él mismo protegía. ¿Se ha consumido la misericordia? ¿Por qué permitir este desastre? Estas preguntas atraviesan la narración y convierten el llanto en reflexión. Incluso, hay momentos en los que el texto pareciera rozar la desesperación total, como si el narrador no encontrara salida posible más que un silencio perpetuo.
Sin embargo, entre la penumbra surgen destellos de esperanza, esas chispas que anuncian que, aunque la ciudad esté destrozada, la mirada de Dios sigue presente, cuestionadora, quizá enigmática, pero nunca del todo ausente. De esta manera, el lector ocasiona en su interior un vaivén emocional muy profundo. En cada línea puede percibir la necesidad de pedir consuelo, y al mismo tiempo, la congoja de quien no se siente escuchado. Ese contraste transforma la lectura en una experiencia que trasciende los siglos y hace que, incluso en nuestros días, se sienta cercano el lamento de un corazón abatido. Almohadilla, 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 almohadilla. Tercera parte. Al adentrarse en sus pasajes finales, el libro de Lamentaciones condensa el drama de un pueblo que ha conocido la enfermedad de la derrota y de la vergüenza. Sin embargo, de manera sorprendente, llega a un momento casi catártico, donde las palabras se vuelven un clamor ardiente por la compasión divina, una súplica para que Dios no olvide a los suyos. Es allí donde aparecen las más bellas contradicciones. La sensación de abandono es real, pero también lo es la fe en que un día la alegría regresará. La incertidumbre se combina con la confianza, y esta dualidad crea un efecto impactante. El lector casi puede ver cómo, en medio de las ruinas, surge una vocecilla de esperanza que se niega a morir. Esta tensión dramática constituye el punto álgido del libro, un lugar en el cual el sufrimiento y la esperanza se miran frente a frente. Cuando se piensa que ya no queda remedio y que el final es únicamente un abismo de silencio, el texto vuelve a recordarnos: mas tú, oh Señor, permaneces para siempre. Pero ¿cómo repercute todo esto hoy en día? Hay quienes encuentran en Lamentaciones un espejo de las tragedias modernas, de aquellas noches oscuras de la humanidad que cada cierto tiempo nos golpean con guerras, desastres naturales o crisis personales que parecen insuperables. Incluso en pleno siglo XXI se puede aprender de la capacidad de expresar el dolor de manera sincera y de la importancia de reconocer nuestras faltas e implorar el perdón que, según la visión bíblica, conduce a la restauración. Además, no es raro que su lectura inspire a artistas y pensadores para reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la compasión. Con todo, Lamentaciones no deja de ser uno de los libros más particulares del Antiguo Testamento. No destaca por milagros ni grandes hazañas, sino por su llanto y su poética de la aflicción. Su mensaje fundamental nos recuerda que existe un espacio sagrado para lamentarse, para llorar cuando el mundo parece venirse abajo. Sin embargo, no concluye en la desesperación, sino que sugiere que ninguna desgracia es permanente. De algún modo, sugiere que la conexión con la divinidad siempre puede encender una chispa de fe capaz de alentar a un pueblo entero a levantarse. Vale la pena sostener en el corazón este llamado a la introspección y la esperanza. En casi cada párrafo, descubrimos un testimonio honesto del dolor, pero también una mano extendida que nos invita a mirar más allá. El lector queda con la certeza de que, aun en los momentos más oscuros, es posible entonar un nuevo verso cargado de fe, de arrepentimiento y de coraje. Y es esta la gran enseñanza que podemos extraer, un recordatorio de que, ante cualquier circunstancia, siempre habrá una luz, por tenue que sea, que se enciende para guiarnos a un nuevo amanecer. Y, considerando toda esta profundidad, quizás sea un buen momento para revisitar Lamentaciones y descubrir el eco de nuestras propias historias en sus versos, reconociendo que, a pesar del dolor, siempre hay un camino de regreso a la esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.